Te pido por favor, acompáñenme en ese libro tan precioso que usted debe tener ya como dueño propio de su propia Biblia. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo que nosotros hemos hecho aquí en esta iglesia ya por años es tomar como la primera semana, la segunda semana del inicio de un año nuevo y tomar esos 2 domingos para hablarnos un poquito de este libro tan precioso que está en sus manos. De tratar de animarnos a reverenciar más, apreciar más lo que nosotros tenemos aquí, la palabra de Dios. Este libro aquí es el libro más vendido de todos los libros en el mundo. No hay otro libro ni que está cerca. Ha sido traducido en cientos de idiomas en el mundo. Pero déjeme hacerle una pregunta. Si alguien se acerca a usted en su barrio, en la universidad, una clase, y le dice, mira, ¿por qué es que usted cree en ese libro? ¿Por qué es que usted está dependiendo su eternidad? Usted está poniendo toda su confianza en la eternidad, en esas palabras de ese libro ahí. ¿Por qué está corriendo ese riesgo de su alma en cuanto a ese libro ahí? Bueno, algunas personas dicen con esa pregunta, ¿por qué está confiando? ¿Por qué crees en ese libro? Algunos dicen, bueno, es que mis padres lo creyeron. Y también me enseñaron mis padres, por eso yo creo. Otros dicen, es que este libro me ha cambiado mi vida. Y son buenas respuestas, pero déjame decirle algo, que también una persona que es un mormón, o una persona que está siguiendo ese camino falso de los testigos de Jehová, también dicen lo mismo. Mis padres me enseñaron, ¿no es cierto? También dicen lo mismo, cambió mi vida. Entonces, también ellos están diciendo que ellos tienen la autoridad. Aún una persona que ha asistido, ¿cómo se llama ese grupo? Alcohólicos Anónimos. No, sí, ellos dicen lo mismo. Ese grupo cambió mi vida. Entonces tal vez ese grupo tiene la autoridad final. Tal vez ese grupo tiene las palabras verdaderas. Porque está dando la misma respuesta que nosotros damos de vez en cuando. A mis padres me enseñaron, cambió mi vida. Bueno, estudiando las respuestas que un hombre dio en cuanto a esa pregunta, ¿por qué es que nosotros creemos en este libro, que este libro es la palabra de Dios? Me gustaría darle algunas respuestas del por qué nosotros como cristianos deberíamos creer que este libro es la palabra de Dios. Les animo a ustedes a tomar apuntes, especialmente ustedes que están asistiendo a la U, porque los profesores le están enseñando algo muchas veces que va en contra de la Biblia. Y muchas veces los estudiantes dicen, es que yo no creo eso, profesor. ¿Por qué no crees eso? Es que la Biblia dice tal. Y él se ríe, se burla de usted, porque está basando todo en su Biblia. Pero le voy a dar algunas respuestas que usted puede dar a su profesor o su vecino del por qué usted cree en las palabras que se encuentran en la palabra de Dios y que es la autoridad final de todas las cosas. Entonces, déjame tomar aquí un tiempito analizando primera o segunda de Pedro para ayudarnos un poquito en la razón por la cual yo personalmente creo que este libro es la autoridad final. Mira versículo 16. Acabamos de citar versículo 19. Pero segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, Pedro está hablando, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro está diciendo, lo que le estoy diciendo no son mitos, no son fábulas. Bueno, dice aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, ¿cuándo es que usted vio la majestad de Jesucristo?
Sigamos, mira el versículo 17. Pues cuando Él, el Mesías, el Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ya sabemos de la situación del evento cuando Pedro vio la majestad del Señor Jesucristo de una manera limitada, pero vio un poquito de la majestad de Jesucristo cuando Jesucristo fue transfigurado. ¿Recuerdan esa historia? Mateo 17, también Marcos y Lucas registran ese evento. Cuando el Señor Jesucristo transfiguró su cuerpo y salió luz de su ser. Entonces, Juan y Jacobo también estaba con Pedro en ese evento. Eso es lo que Pedro está registrando. Está registrando aquí en este libro de Segunda de Pedro un evento especial que él experimentó, que Pedro experimentó, la transfiguración del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando alguien le pregunta, ¿por qué es que usted cree en la Biblia? Si está tomando apuntes, déjame darle la oración que yo trato de repetir de vez en cuando. Porque la Biblia es un documento, la Biblia es un documento confiable de eventos históricos. La Biblia es un documento confiable de eventos históricos escritos por testigos oculares. Escrito por testigos oculares y creíbles durante su vida. Entonces, este libro aquí, hermanos, este libro aquí tiene 40 autores. La Biblia tiene 40 autores, diferentes, cada autor tiene su diferencia, unas diferentes trasfondos. Algunos de los autores de la Biblia fueron reyes, otros eran pescadores, otros autores de la Biblia eran personas cobrándole el impuesto para Roma. Otro era un médico, Lucas era un médico. Entonces, desde el tiempo de que, ¿quién escribió Génesis, el libro de Génesis? Moisés escribió Génesis, él obviamente no estaba en la creación, pero recibió la enseñanza del Padre, y Moisés escribió Génesis. ¿Quién escribió el último libro, Apocalipsis? Juan, el apóstol Juan. Entre Génesis, cuando Moisés escribió Génesis, hasta Juan, pasó 1500 años. Pasó 1500 años. Moisés primero escribió los primeros 5 libros de la Biblia y después otros autores. Entonces después Juan, el apóstol Juan, escribió Apocalipsis. Este libro aquí en realidad no es un libro, sino 66 libros. Este libro es una biblioteca. Le estoy diciendo estas cosas, hermanos, porque muchas personas cuando ellos miran en este libro piensan que solo es un libro. Pero hay 66 libros en esta biblioteca aquí, escrito por 40 autores. Fue escrito en 3 idiomas. La mayoría del Antiguo Testamento fue escrito ¿en cuál idioma? Hebreo. El Nuevo Testamento ¿en cuál idioma? Griego. Y hay un poquito de arameo en los dos. Pero le estoy diciendo estos hechos nuevamente, hermanos, porque la mayoría de las personas aquí en Manta y en el mundo piensan que este libro solo es un libro. Lo que yo veo es un libro, entonces yo me imagino que solo una persona escribió este libro aquí. Pero no, 40 autores, 1500 años para cumplir con esta obra. Y este libro no es la obra de una persona, porque si fue escrito tal vez por solo una persona, un autor, yo estaría mucho más propenso, inclinado a pensar, bueno, solo un autor, tal vez él me está engañando. Pero 40 autores con diferentes trasfondos, 1500 años, 3 diferentes idiomas, definitivamente. Entonces, esta biblioteca es una colección
es un libro de una colección fiable de documentos históricos que pasó en el pasado. Entonces, estoy tratando de ayudarnos a tener confianza en este libro. Mira, eso es el punto de los autores de este libro. Ellos, vez tras vez, dicen, es que eso es algo que nosotros vimos. Yo vi eso. Por ejemplo, estamos ahí en Segunda de Pedro, ¿no es cierto? Mira otra vez ese pasaje. Mira versículo 16. Mira versículo 16. Pedro dice, sino como habiendo ¿qué? Visto. ¿Con nuestros qué? Propios ojos. Después dice en versículo 18. ¿Y nosotros qué? Oímos. Oímos esta voz enviada del cielo cuando yo estaba con él. Yo estaba ahí, presente, con él, en ese momento, en ese evento histórico. Bueno, están en Segunda de Pedro. Vamos a un libro más. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Es un libro más. Después de Segunda de Pedro. Mira Primera de Juan. Otro discípulo, otro apóstol del Señor Jesucristo. También él tiene el mismo deseo de explicar esta cosa. Mira versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos ¿qué? Visto con nuestros ¿qué? Ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo Cristo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos ¿qué? Visto y testificamos. Mira versículo 3. Lo que hemos ¿qué? Visto y oído, eso os anunciamos. Mira versículo 5. Este es el mensaje que hemos ¿qué? Oído de él y os anunciamos. ¿Ves? Pedro está bien preocupado por decir, yo vi algo, escuché algo, estaba ahí. Juan hace lo mismo. Escuché algo, vi algo, toqué al Señor Jesucristo. Pablo hace lo mismo, no tiene que irse, pero ustedes conocen muy bien ese famoso capítulo en la Biblia, 1 Corintios 15, que habla de la resurrección de Cristo. Todo ese capítulo tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y Pablo, hablando de un evento histórico, la resurrección del Señor Jesucristo, dice que como parte de la evidencia de que ese evento sucedió, definitivamente sucedió, escuchen nomás, Pablo dice en versículo 5, él dice, y que apareció, después Jesucristo apareció a Cefas, Pedro, mira, apareció a alguien, y después a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Mira lo que Pablo está haciendo vez tras vez tras vez, como un buen abogado desea ganar su caso de probar de que algo sucedió, necesita testigos. Entonces Pablo aquí, Pedro también, Juan también, ellos están diciendo, mira el testimonio que tengo, mira estos testigos que tengo. Pablo aquí en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de Cristo, un evento histórico. Bueno, Pablo, ¿cómo puedes probar que eso en realidad sucedió? Bueno, mira los testigos. En la mañana tuvimos un buen ejemplo, ¿no es cierto?, del hermano Michael, dando una demostración de llamar testigos para la evidencia de Dios. ¿Cuáles fueron los dos testigos? La creación y la conciencia. Ok, eso es lo mismo lo que Pablo y Pedro y Juan están haciendo. Están llamando testigos para decir a todos nosotros, ese evento sucedió. Pablo dice, Jesucristo apareció delante de más de 500 personas. 500 personas. Y él dice, no sé si usted captó eso, cuando él mencionó de los 500 hermanos, dice, de los cuales muchos viven aún. ¿Por qué dijo eso?
Si usted no me cree, puede buscarlo. ¿Todavía viven? Converse con ellos. Le van a decir que ellos vieron también el Cristo resucitado. Más que 500, él dice la mayoría, entonces más que 250. Porque dijo, la mayoría de los hermanos todavía viven. Pueden buscarlos y conversar con ellos como testigos también de este evento, para verificar esta historia. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, porque también vamos a encontrar algo muy similar aquí. Lucas no fue un testigo ocular de Jesucristo. En el libro de Lucas, su punto es, yo fui un testigo ocular. Eso sí lo tenemos en Pedro y Juan y Pablo. Pero Lucas no es un testigo ocular, sino él es un historiador. Lucas es un historiador. Él es el médico, muy inteligente, pero también un historiador colectando las evidencias, las pruebas de que ciertas cosas sucedieron. Su meta en Lucas era para construir, escribir un documento de los hechos, y de los hechos de una manera cronológica. Entonces, miran Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 y versículo 1. Otro testigo, y él dice, Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y vieron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su orden, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas es un historiador. ¿Qué hizo él? Igual como un abogado. Habló con esta persona, después habló con esta persona. Usted vio con sus propios ojos, usted vio eso. Y como él dice aquí, desde el principio lo vieron con sus ojos. Después de haber investigado bien, conversando con esta persona y después conversando con este testigo, investigando bien, poniéndolo en orden. Lucas es el evangelio que está más en el orden cronológicamente. Eso fue su meta ahí. Entonces, hermanos, nuevamente, una razón por la cual usted puede confiar en este libro, porque este libro es un documento, que fue la oración, un documento confiable de eventos históricos escritos por testigos oculares y creíbles durante su vida. Eso es una razón por la cual usted puede confiar en eso. Muchos testigos están manifestando que este libro es un libro de verdad. Además de eso también, hermanos, hay más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué es un manuscrito? Bueno, piensa en la palabra, mano, escrito. Entonces, escrita a mano, muchas veces sobre cosas como papiro, una planta. De vez en cuando escribieron estas cartas encima de piel de animales. Esos fueron los libros de ese entonces cuando Jesucristo vivió, antes de la invención de la imprenta. Entonces tuvieron que escribir libros sobre papiro y piel de animales. Esos son manuscritos. Y tenemos 6,000, más que 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Un manuscrito es una copia de algo. ¿Tenemos los originales de estos libros? No. No tenemos los originales. De una manera los científicos saben cómo adivinar en cuál fecha fue escrito esta carta, este documento, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos los originales de lo que Pablo escribió a los filipenses. No tenemos los originales, pero tenemos copias, los manuscritos. Alguien que copió el original. Y ahora sí tenemos algunos de esas copias. Y esas copias, esos manuscritos están en algunos museos en el mundo.
Y por medio del internet ahora, cada persona puede buscar y ver esos manuscritos por medio del internet. Y personas que conocen griego, personas que han estudiado hebreo, por ejemplo, los estudiosos, pueden decir, viendo todos los manuscritos del libro de Juan, por ejemplo, definitivamente, versículo 1 dice esto. Yo conozco griego, estoy viendo toda la evidencia de las copias y dice esto y esto y esta u otra cosa. Y también esos manuscritos que nosotros tenemos en los museos en el mundo, fueron escritos muy cerca de la fecha de los originales. Entonces tenemos un montón de manuscritos, 6,000 manuscritos, muchos, y fueron escritos muy cerca de la fecha de los originales. ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque los incrédulos en el mundo, escúcheme bien, los incrédulos, ellos se emocionan. Los incrédulos se emocionan cuando ellos dicen, por ejemplo, que tienen una docena de copias, por ejemplo, del documento escrito por Julio César, Guerra de las Galias, ¿han escuchado? ¿Galias? Galaxia, ok. Galia, porque ahí sí busqué ahí en el internet, de la Galia, de Julio César, ok. Julio César, ellos tienen como una docena. ¿Cuánto es una docena? 12 copias. Y se emocionan. Y hablando de, definitivamente esa guerra sucedió. Pero ¿cómo sabes? Es que tenemos copias, tenemos una docena de copias del original. No tenemos el original, tenemos copias. ¿Y qué tan cercas están del escrito original esas copias? ¿Sabe cuánto? 1000 años después. Los incrédulos dicen definitivamente esa guerra sucedió porque tenemos copias del original, pero la copia que tenemos es 1000 años después de los originales. También este documento, ojalá que lo voy a pronunciar bien, Eliada de Homero. Eliada, ok, de Homero, ok. Ellos, el mundo tiene como 200 copias de ese documento. ¿Ok? 200 copias. Y ellos dicen, esas copias prueban, demuestran que definitivamente ocurrió la guerra de Troya. Definitivamente, ¿cómo sabes? Es que tenemos copias de los originales, del registro de ese evento. Y si usted le pregunta, esas copias, ¿cuántos años pasó del original esa copia? 2000 años. La más cercana que ellos tienen es 2000 años. Y ellos dicen, esto es una prueba innegable de que existió ese evento y sucedió eso. Tenemos las copias. Pero las mismas personas tienen la audacia de cuestionar los eventos de la Biblia. 6,000 manuscritos, no una docena, no 200, 6,000 copias del Nuevo Testamento y están muy cerca a los originales. Hay uno que solo es como 20 años después de que vivió el apóstol Juan, cuando él escribió Apocalipsis. Entonces, esto es la misma manera como yo lo estoy tratando de animar a nosotros a tener confianza en este documento. Es lo mismo lo que hacen sus profesores en la universidad cuando ellos dicen definitivamente existió Cristóbal Colón. Tenemos documentos de la historia, etcétera, etcétera. Tenemos testigos que dicen esto y esto. Además de eso también, hermanos, tenemos la evidencia de los padres de la iglesia. ¿Recuerda esa frase, los padres de la iglesia? No estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de los líderes, los teólogos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Tenemos un montón de sus escritos, un montón. Ellos escribieron bastante y tenemos sus escritos. Y si solo teníamos nosotros los escritos de los padres de la iglesia, ¿sabe cuánto de la Biblia del Nuevo Testamento tendríamos?
Todo el Nuevo Testamento menos 11 versículos. Solo mirando los escritos de los padres de la iglesia en sus libros que ellos escribieron. Otra evidencia, otra vez, de la veracidad de este libro. También le estoy dando más. Además de eso, se han realizado más de 25,000 excavaciones arqueológicas que están relacionadas con la Biblia, y ninguno de esos descubrimientos contradice la Biblia. Ninguno. 25,000 excavaciones arqueológicas que confirman, sí, existió Piloto. Sí, Herodes. Aquí tenemos algo que hemos descubierto y concuerda con la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, evidencia tras evidencia. Entonces, este libro aquí, la Biblia, es un documento confiable de eventos históricos escritos por testigos oculares y creíbles durante su vida. Entonces, las personas que investigaron aquí, hermanos, por ejemplo, la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo estaba hablando de ese evento. Dice que cientos de personas vieron con sus ojos. Definitivamente, yo vi al Jesucristo resucitado. Son testigos, como en un tribunal, como el hermano Michael estaba diciendo en la mañana. Ok, ahora vamos a hablar con la creación, ahora vamos a hablar con la conciencia. También eso es lo que Pablo y Pedro y Juan están haciendo. Vamos a hablar con estas personas que vieron esta realidad. Entonces son testigos creíbles. Mira, estas personas aún fueron mártires. ¿Sabe qué es un mártir? Una persona que está dispuesta a morir por su creencia. Ninguna persona en el mundo va a morir sabiendo esto es una gran mentira y yo voy a dar mi vida por esto. No. Las personas que hablaron de la resurrección del Señor Jesucristo y las otras doctrinas que tenemos en la Biblia en el primer siglo, ellos estaban dispuestos a morir por estas doctrinas, diciendo, yo creo en la resurrección de Cristo, yo vi con mis propios ojos. Diciendo eso, ellos sabían inmediatamente pudieran estar arrojados en el Coliseo donde dejan salir a los leones. Pero estaban dispuestos a seguir diciendo, pero yo lo vi, el Cristo resucitado. Pero no sabe si usted sigue diciendo eso que vas a perder su vida. Sí, pero es la verdad. Mira, un testigo creíble está dispuesto aún a morir por decir eso y decir que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, estos hombres, Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, etc., aún sus vidas, su reputación, eran hombres que decían, ok, deben decir la verdad. Y eran hombres conocidos como hombres honestos. Entonces son testigos creíbles. Aún sus vidas demostraron, no, ellos dicen la verdad. Lo que ellos dicen es lo que sucedió. Entonces son también testigos creíbles. Mira, cualquier abogado que está tratando de probar de que aconteció algo, cualquier abogado que está tratando de probar que un acontecimiento sucedió, estará súper contento con un testigo ocular. ¿No es cierto? Si tiene 2 o 3, caso, ¿qué? Cerrado. Si tiene 2 o 3. Más que 500, ok, caso cerrado. Definitivamente sucedió. Son pruebas extraordinarias de la veracidad de este libro aquí. Testigos creíbles registraron acontecimientos sobrenaturales. Ellos fueron testigos oculares de esos eventos. Entonces, cuando ellos hablan también de el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, también debería darnos a nosotros confianza en este libro. Es otra razón por la cual yo creo
en este libro. Otra razón por la cual no deberíamos dudar de que esto es la palabra de Dios, porque solo Dios puede decir algo cientos de años antes y se cumple cientos de años después. Solo Dios puede hacer eso. Ninguna otra persona no pueden hacer eso y explicarlo detalladamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Y estos testigos creíbles escribieron sus libros diciendo, sí, esa profecía en Isaías, esa profecía allá en el Antiguo Testamento se cumplió en mi vida. Yo fui un testigo ocular de eso. Se cumplió. Un testigo creíble. Vamos a Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22 para ver algunos de esas profecías que se cumplió en el tiempo de estos apóstoles, de estos testigos creíbles. Salmo 22. Vuelvo a repetir, esto es la razón por la cual yo creo que esto es la palabra de Dios y ningún otro libro es. Porque este libro, recuerda, son 66 libros, no es un libro, 66 libros. Tienen profecías de cosas venideras en el futuro y se cumplió. Por ejemplo, Isaías 7, hemos estudiado esto, de cuando Isaías dijo que en el futuro una virgen dará luz a un hijo. Y los testigos oculares observaron eso y hablaron con la mamá de esa persona y recibieron el testimonio. Y ellos están dándonos a nosotros la prueba, la evidencia. De verdad, cumplió exactamente como dijo Isaías. Bueno, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. 700 años. Diciendo esto y sucedió exactamente como fue predicho. Salmo 22, ya estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Y en Salmo 22 aquí, bueno, el Nuevo Testamento contiene como 15 citas de este capítulo en el Nuevo Testamento. Mira por ejemplo versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, ¿quién dijo eso? Conocemos muy bien que el Señor Jesucristo dijo eso. Bueno, pastor, eso es un cumplimiento, usted dice, pero cualquier persona puede decir eso y decir, fue un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a seguir leyendo, mira versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ok, quédate ahí en Salmos 22, pero déjame leer Mateo 27. Ustedes escuchen nomás. Un testigo, Mateo, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mira, se cumplió lo que dijo en Salmo 22, hablando del Mesías. Algunos incrédulos estaban cumpliendo con esa profecía. Mira versículo 14 de Salmo 22, el mismo capítulo. Salmo 22, versículo 14, otra profecía. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyutaron. Entonces está hablando de estar ahí en la cruz, cuando fue colgado en la cruz. Mira versículo 16. Porque perros me han rodeado, esos fariseos y toda la gente que estaba ahí ese día. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de la crucifixión, mis manos y mis pies. Déjame decirle algo interesante. Cuando David escribió eso, la crucifixión todavía no ha sido inventado. Los romanos inventaron eso. Los romanos ni viven en este momento. Y David está diciendo, hablando del Mesías, de que el Mesías iba a ser crucificado en sus manos y sus pies.
Recuerda, esto es 1000 años antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Mira, versículo 18. Estamos hablando de profecía bien detalladamente y se cumplió. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pasó 1000 años, aquí viene este hijo que fue nacido de una virgen, ya está colgado en una cruz, y dice Marcos 15, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Cumplimiento exactamente 1000 años después. Y es obvio que esos soldados que hicieron eso, no eran creyentes, eran páganos. Ellos no estaban preocupados, bueno, tenemos que cumplir con la profecía de Salmo 22. ¿Estaban pensando así ellos, los soldados? No, para nada. Pero se cumplió exactamente como fue predicho en la palabra de Dios. Vamos a Salmo 34, están en 22, mira Salmo 34, otra profecía que para mí me enseña, me demuestra, me convence que esto es la palabra de Dios, solo Dios puede hacer esto. 1000 años antes, Salmo 34, mira versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantados. Está hablando del Mesías otra vez. Bueno, escuchen nomás el testimonio de un testigo ocular que estaba ahí ese día durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Escuchen nomás, la profecía ¿cuál fue? Ni uno de ellos será quebrantado, uno de sus huesos. Ok, escuchen Juan, un testigo creíble, un testigo que estaba ahí ese día. Entonces los judíos, dice Juan, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedase en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, definitivamente estaba muerto. Y el que lo vio da testimonio. Juan, el apóstol Juan está diciendo esto. El que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Eso es Juan 19, versículo 31 en adelante. Yo me imagino, otra vez, hemos hablado de esto, que Satanás tal vez se emocionó. Chévere, por fin, una profecía no va a ser cumplida. Yo escuché, van a quebrantar los huesos de las personas que están ahí en la cruz. Y aquí vamos, el uno y el otro, aquí ahora Cristo. ¿Cómo así? Y se cumplió con Salmo 22 o Salmo 34. Wow, otra vez. Mira, evidencia de que este libro es un libro de Dios. Un ser humano no puede decir esas cosas en el futuro. Y dice ahí en ese pasaje que le traspasaron, ¿no es cierto? Eso es una profecía de Zacarías. En Zacarías capítulo 12, no tiene que irse, versículo 10, hablando del Mesías, decía que el Mesías iba a ser traspasado. Bueno, escuche, por favor, uno de los testigos, estamos en un tribunal aquí, bueno, hable por favor, testigo ocular. ¿Qué pasó ese día? Juan dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura, Zacarías, mirarán al que traspasaron. Mira, cumplimiento tras cumplimiento tras cumplimiento de estas profecías. Zacarías 11 habla de que el Mesías iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Eso es exactamente lo que pasó. Los fariseos dieron a Judas 30 piezas de plata.
Entonces sí, tal vez cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien puede decir, cualquier persona puede decir eso y decir que está cumpliendo con la profecía. Pero las personas que odian a Dios, las personas que odian al Señor Jesucristo, ellos mismos están cumpliendo con las profecías, 30 piezas de plata. Piensa que ellos están pensando, mira, tenemos que cumplir con la profecía ahí en Zacarías, entonces vamos a darles 30. ¿29? No, 30, dice la palabra. No pensaron de esa manera. Otra más evidencia para mí, mire, esto fue escrito por Dios. Aún está utilizando personas que odian al Mesías, odian a Dios. Los soldados cumpliendo con la palabra de Dios, ellos no estaban preocupados pensando, vamos a participar en este cumplimiento de la profecía. Para nada. Evidencia, hermanos, de que esta palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Testigos creíbles, hombres de integridad. Pablo, Juan, Pedro son hombres de integridad. Igual como yo puedo mencionar a algunos hombres aquí de integridad y vamos a creer lo que esos hermanos nos dicen de lo que pasó en esta semana pasada. Y estos hombres de integridad, Pablo y Pedro y Juan, predicaron apasionadamente. Debes decir la verdad. Debes decir la verdad. Entonces yo voy a calcular mi mente. Eso es su reputación. Son conocidos por decir la verdad. Entonces son testigos creíbles. Y ellos hablaron de eventos que fueron predichos en el Antiguo Testamento y se cumplió al pie de la letra. Exactamente como fue predicho en el Antiguo Testamento. Mira, cuando uno entra en un tribunal y está tratando de verificar y autentificar un evento, va a llamar testigos, ¿no es cierto? Testigo número 1, testigo número 2. Tenemos cientos de testigos. Testigos oculares, testigos creíbles. Entonces, su caso es muy, muy fuerte aquí. Más que 40 autores, 3 diferentes idiomas, 66 libros que está aquí en esta biblioteca. Y los libros colaboran uno con el otro, con sus temas. 1500 años pasando de un autor al otro autor, a otro autor, 1500 años. Y todos los libros se confirman uno con el otro. Hay una, ¿cuál es la palabra? Corroboración entre los libros del tema y de la evidencia y de sus explicaciones. Más que 25,000 excavaciones arqueológicas que confirman también este libro. Entonces es una razón por la cual usted y yo podemos confiar en este libro aquí. Y estos autores dijeron más que 850 veces en el Antiguo Testamento que Jehová dijo algo. Moisés, un testigo creíble de ley. Y él dijo, Jehová me dijo algo. Y él puso Génesis capítulo 1, 2 y 3, etc. Los otros autores también diciendo que Jehová dice esto, Jehová dijo esto. Vamos a regresar a 2 de Pedro. 2 de Pedro, donde comenzamos en esta mañana, porque le voy a explicar aquí que los autores de la Biblia, ellos mismos entendieron que en realidad ellos no son los autores o la fuente de la Biblia. Mira lo que dice este testigo confiable, 2 de Pedro, capítulo 1. Estamos memorizando versículo 19, pero quiero ver versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1. Mira versículo 20. Pedro dice, entendiendo primero esto, otra vez, un testigo creíble, que ninguna profecía de la Escritura, es una frase que los judíos usaron para decir todo el Antiguo Testamento, que ninguna profecía o los libros del Antiguo Testamento es de interpretación privada, porque nunca la profecía, esos libros,
fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres, los autores de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que? Vamos a estacionarnos aquí con estos versículos aquí, para analizar bien. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Pedro está hablando de la fuente de la Biblia. ¿Cuál es la fuente de la Biblia? Mira el versículo 20, otra vez. Mira el versículo 20 con sus propios ojos. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las Escrituras, mira esas palabras, es de. Las dos palabras es de, es una palabra griega que está hablando de fuente, de dónde salió esos libros del Antiguo Testamento. Y dice aquí que la fuente no fue de una interpretación privada. Bueno, es una desafortunada traducción la palabra interpretación, porque la palabra griega que está traducida aquí, interpretación, es la palabra epiluseos. Y la palabra epiluseos en griego quiere decir la fuente. Es la fuente. Entonces no fue de una fuente privada. Y definitivamente eso es lo que Pedro está diciendo, porque mira el siguiente versículo, que prueba de lo que le estoy diciendo. Porque Pedro dice, versículo 21, porque nunca, se puede decir la Biblia, la profecía, fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. Nunca. Pedro está diciendo que la Biblia no fue escrito porque un hombre se despertó un día y dijo, ¿sabe qué? Creo que voy a escribir Filipenses. Por la propia voluntad. No. Pedro está diciendo, así no es como sucedió esos libros. Sino que, mira, sigamos. Sino que los santos hombres, los autores, los santos hombres de Dios, ellos hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otra vez está hablando del punto de origen. La fuente es ¿quién? El Espíritu Santo, para hablar más específicamente. La fuente es Dios. La fuente es el Espíritu Santo. Los hombres santos, los 40 autores que tenemos en la Biblia, ellos fueron inspirados. También tengo que aclarar esa palabra. Si ve la palabra ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y dice, hablaron siendo inspirados. Bueno, nosotros como una iglesia hemos memorizado otro versículo que incluye la palabra inspirados, ¿no es cierto? 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, déjame decir que son dos diferentes palabras griegas. No es la misma palabra. En 2 de Pedro capítulo 1:21 no es la misma palabra como en 2 Timoteo 3:16. Sabemos que toda la escritura es inspirada, sale del ser de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero la traducción inspirados en 2 de Pedro 1:21 es otra palabra griega. Y para ayudarnos a entender, ¿qué significa esa palabra griega? Le voy a llevar a dos versículos donde ocurre la misma palabra griega, para entender un poquito qué es lo que Pedro está diciendo cuando él dijo que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dame un poquito más de información. Entonces le voy a llevar ahora, vamos todos juntos, pero pon tu dedo ahí en 2 de Pedro, pero vamos a Hechos 27. Vamos a Hechos capítulo 27. Y le voy a mostrar dos versículos donde se encuentra la misma palabra griega que fue traducida inspirados en 2 de Pedro 1:21, pero los traductores tradujeron esa misma palabra griega, pero de otra manera. Y creo que esta otra manera nos va a ayudar a nosotros a entender lo que Pedro estaba diciendo. Mira Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. ¿Estamos? Todavía escucho las hojas ahí volando. Voy a esperar. Hechos capítulo 27, porque valdrá la pena usted con sus propios ojos ver
lo que Pedro está diciendo. Que quiere decir que también podríamos poner esta traducción en 2 de Pedro capítulo 1. Mira versículo 15. Pablo está hablando de su viaje. Y en Hechos capítulo 27, versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner prao al viento, nos abandonamos a él, y aquí viene la palabra, y nos dejamos llevar. Todas esas palabras es una palabra griega, y nos dejamos llevar. Mira la segunda vez cuando ocurre esa palabra griega, versículo 17 del mismo capítulo, mira versículo 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas, y aquí viene la palabra, y quedaron a la deriva. ¿Ok? ¿Entiende la idea ahí? Entonces, es la misma palabra inspirados en 2 de Pedro, cuando Pedro dijo, los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, aquí en Hechos estamos aprendiendo esa palabra griega. También es cuando como un barco fue dirigido por el viento. ¿Sí me explico? A la deriva. Nos dejamos llevar. El viento empujaba el barco de vela a través de las aguas. Entonces el viento era la persona responsable de dónde iba ese barco. ¿Sí me explico? Entonces, si entendemos eso, ya, vamos a regresar a 2 de Pedro otra vez, capítulo 1. 2 de Pedro. Yo le recomiendo a usted a poner al lado de esa palabra inspirados, aquí en versículo 21, para siempre tenerlo. La otra manera de traducir esta palabra griega, al lado de inspirados, yo les recomiendo poner Hechos 27, versículos 15 y 17. 15 y 17, y para toda su vida lo vas a tener la traducción para ayudarte a entender qué significa esto. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y ahora se puede poner ahí, como un viento dirigiendo un barco. No, vas por aquí a la izquierda ahora vas por aquí a la derecha, y después vamos recto. Igual como un barco fue a la deriva, al viento, el Espíritu Santo estaba diciendo, ok, ponga esa palabra, Pedro, ahora ponga este párrafo, ahora Pablo, ponga este párrafo, dirigiendo los pensamientos de los autores. ¿Sí me explican, hermanos? Es algo lindo. Conocer bien la palabra de Dios. Usted debe saber muy bien cómo llegar a ese versículo ahí, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, para decir a las personas, pero estos testigos creíbles dijeron que recibieron esta revelación de Dios y el Espíritu Santo enseñándonos que en realidad nosotros no somos la fuente de este libro. En realidad fue el Espíritu Santo guiándonos, como un barco fue guiado por los vientos. El Espíritu Santo estaba guiándonos a poner exactamente las palabras que Él quiso poner en su libro. Entonces, hermanos, ¿por qué es que nosotros hemos tomado el tiempo para explicar estas cosas? Nuevamente, porque deseo que en este año 2024 que tengamos una reverencia pero alta de este libro, que tengamos un respeto, que tengamos un aprecio. Esto es el libro de Dios, el Espíritu Santo guiando a los autores a poner exactamente lo que debe poner ahí en esos libros. Fue escrito por testigos creíbles. Entonces yo puedo creer en la resurrección de Cristo. Mira la cantidad de testigos. Y sus vidas demuestran que tienen una reputación de integridad y que enseñaron y practicaron de decir la verdad. También la evidencia de los manuscritos que tenemos en los museos hoy día, más que 6,000.
Eso es un montón de evidencia. Las excavaciones arqueológicas también demostrando, confirmando también la veracidad de la palabra de Dios. Solo Dios puede escribir algo 700 años antes, 1000 años antes, y se cumplió exactamente como fue escrito en Salmo y en Isaías. Esto es el libro de Dios. Definitivamente fue escrito, no por la voluntad humana, sino el Espíritu Santo guiando a los autores a poner exactamente lo que Él quiso poner. Entonces dice este libro, vez tras vez tras vez, Jehová dijo, Jehová dice, ok, ¿son testigos creíbles? Voy a creer en su testimonio. Igual como yo creo en los testimonios de personas que vivieron 600 años atrás, 1000 años atrás, de la historia del mundo, es la evidencia. También aquí es la evidencia de las cosas, de los eventos de la palabra de Dios. Entonces, como esto es un libro escrito por Jehová, hermanos, nos toca a nosotros a pasar más tiempo en este libro, en este año. Escrito por Jehová. El Espíritu Santo, como un barco, guiaba a los autores a poner exactamente lo que Dios, su Creador, su Soberano, su Señor, quiso poner en la palabra de Dios. Tenemos que tener una alta reverencia en cuanto a este libro, porque el autor real es Jehová. Entonces voy a repetir esa oración que usted puede mencionar a su profesor ahí en la U. ¿Por qué es que usted cree en la Biblia? Bueno, es un documento confiable de eventos históricos escritos por testigos oculares y creíbles durante su vida, y también esto. Y esos hombres afirmaron que sus escritos eran de origen divino en lugar de humano. Y esos hombres afirmaron que sus escritos eran de origen divino en lugar de humano. Amén. Amén.